Hola, soy David y si es primera vez que vienes a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿cómo están? Les comento que en este video vamos a ver un pequeño resumen de lo que es materia de ciencias. Así que espero que les guste mucho. Estamos trabajando con unos profesores para ir mejorando la plataforma, ir agregando cosas y mejorar la calidad, siempre enfocado en principalmente exámenes libres. A pesar de que esta materia igual te sirve, sirve para los cursos correspondientes porque sirve como repaso. Así que eso, espero que les guste y nos vemos. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta clase de introducción para NM1, primero y segundo medio. A esta clase la vamos a denominar Ciencia que explica nuestro entorno. Hoy vamos a iniciar un recorrido para comprender cómo la ciencia nos ayuda a explicar el mundo que nos rodea. Y a lo largo de la clase vamos a responder preguntas como: ¿cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Qué ocurre cuando disolvemos sal o azúcar en agua? ¿Por qué un auto en movimiento tiene energía que se transforma en calor? Y lo mejor de todo, veremos cómo biología, química y física se conectan entre sí para dar sentido a nuestro entorno. Entonces, durante la clase de hoy, vamos a trabajar específicamente niveles de organización de los seres vivos, donde iremos desde algo muy pequeño como la célula hasta algo muy general como el ecosistema o la biosfera. Vamos a trabajar también disoluciones que tienen que ver con reacciones químicas, pH e incluso reacciones redox, reductoras y oxidantes. Y además vamos a generar este conocimiento sobre movimiento, sobre ondas y también sobre la energía. Así que prepárense porque es momento de comenzar. Partiremos con biología, célula y metabolismo. Como saben, la célula es la unidad básica de la vida, es decir, todo ser vivo, desde una bacteria hasta un ser humano, está constituida y formada por células. Algunas funciones vitales de las células son recibir nutrientes gracias a la membrana plasmática que aparece en esta imagen, producir energía gracias también a los nutrientes que encontramos en nuestros alimentos, eliminar desechos, eliminar dióxido de carbono, por ejemplo, como parte de nuestra respiración. Además, la célula también se debe comunicar entre sí. Y así es posible tener una de las funciones más importantes de esto, ya que la estructura que comunica el medio exterior o el medio interior es la membrana plasmática. Entonces, si tuviéramos que ejemplificar, por ejemplo, la membrana plasmática, funcionaría como una puerta selectiva, es decir, deja entrar lo que la célula necesita y expulsa lo que no le sirve. Ahora, si pensamos en un ejemplo cotidiano, es imaginar la casa con puertas que dejan pasar a tu familia y amigos, pero bloquean a extraños, a desconocidos. Y de la misma forma funciona la membrana plasmática. Ahora, en esta parte donde dice nutrientes y desechos, se van a dar cuenta de que hay alimentos, de que hay reciclaje de ciertos componentes, gases, moléculas también, y tiene que ver con el metabolismo, es decir, el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Aparte, es posible identificar dos procesos. Por un lado, el anabolismo, que construye células, como cuando fabrican proteínas los ribosomas a partir de aminoácidos.
y eso pasa gracias a que nos alimentamos de las proteínas también. Y por otro lado está el proceso de catabolismo, entonces, que rompe moléculas, como cuando obtenemos energía al digerir un pedazo de pan. Tendremos que recordar ana y cata. Anabolismo construye, ana construye y cata destruye. Entonces, anabolismo construye, catabolismo destruye. En realidad, para recordar estos dos conceptos y también entender lo que significa el metabolismo, es que es estar en acción continuamente. Revisemos algunos sistemas del cuerpo que trabajan de forma muy coordinada. Tenemos por un lado el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema excretor y el sistema respiratorio. Estos, como les decía, trabajan en conjunto, están integrados para poder generar una función. A medida que uno ejecuta una función, otro también está tratando y manteniendo ese equilibrio que necesita el cuerpo. Entonces vemos, por un lado, el órgano del sistema digestivo, los cuales digieren los alimentos, es decir, transforma los alimentos en nutrientes. Por ejemplo, cuando comes una manzana, se descompone esa manzana en glucosa, en vitaminas y en fibra. Por otro lado, el sistema respiratorio intercambia gases. ¿Y qué gases están en la atmósfera? Ingresa oxígeno y nosotros eliminamos al exhalar dióxido de carbono. Entonces, cada respiración que nosotros hacemos permite que entre oxígeno para las células y salga dióxido de carbono como desecho. El sistema circulatorio es uno de los sistemas de transporte porque este, gracias a la sangre, permite llevar los nutrientes, el oxígeno a todas las células. Por ejemplo, la sangre lleva glucosa al cerebro para que nosotros pensemos. Entonces se dice que lo que mayor cantidad de energía gasta es nuestro cerebro. Y eso es una realidad. Por eso es que nos debemos alimentar de manera correcta para tener la suficiente energía y poder distribuirla a lo largo de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de ecosistema y biodiversidad, entendemos que los seres vivos no viven aislados, sino que forman ecosistemas donde uno influye a los organismos y también al ambiente físico, como el agua, el suelo, el aire. Y si este se altera, significa que también se altera lo que vive en este ecosistema. Entonces, vemos variedades de especies, por ejemplo, que existen en un lugar. Y además vemos que un ecosistema incluye el agua, como les decía, el suelo y el aire. Si existe esta alteración, como contaminación, como una tala indiscriminada o como lo que estamos viviendo actualmente, como el cambio climático, el equilibrio va a romperse, va a tener una alteración y obviamente va a generar ciertas consecuencias. Por ejemplo, en un bosque chileno viven coihues, helechos, aves, insectos, hongos. Entonces, todos ellos dependen de la relación interespecífica que se dan entre unos y otros. Ahora, si además se incluye una tala de árboles, se incluye el cambio climático, obviamente todo el ecosistema se va a romper y se va a desequilibrar. Los pongo en una situación con respecto a este tema. ¿Qué ocurriría con las plantas si desaparecieran las abejas? Y con ello
¿qué ocurriría con nuestros alimentos? Les dejo esa pregunta reflexiva para continuar, obviamente, este recorrido con respecto a ciertos niveles de organización, desde lo más pequeñito como una célula a lo que ya involucra un ecosistema. Ahora vamos a trabajar química con respecto a disoluciones y concentración. Entonces, nosotros podemos entender las disoluciones como una mezcla homogénea. En este caso, cuando un soluto, sea por ejemplo sal, sea agua, se disuelve en un solvente como el agua, que es el disolvente universal, vamos a generar una disolución. Entonces, la disolución es cuando el soluto es la sustancia que se disuelve como el azúcar. ¿Ya? El soluto, como el azúcar o la sal, les decía, se va a disolver en una sustancia y ese resultado va a dar lugar a una disolución. Aquí podemos tener otros ejemplos como el jugo en polvo, podemos tener como por ejemplo zumo de jugos también. Entonces vamos a tener también ciertas clasificaciones de disoluciones, por ejemplo, en diluidas y en concentradas. Según la cantidad de soluto, entonces, por ejemplo, si yo pongo una cucharadita pequeñita, una cucharadita, en un vaso de agua, la disolución va a estar muy diluida, en comparación a poner 5 cucharadas en el mismo vaso. ¿Cómo va a ser la concentración? Muy concentrada. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos verificar que las disoluciones también tienen que ver con la concentración. Por ejemplo, una cucharadita de azúcar también puede calcularse en distintas unidades. Pensemos que queremos mezclar esa cucharadita de azúcar con agua y necesitamos calcular concentraciones, unidades de concentraciones de acuerdo a su masa, al volumen e incluso a un concepto que se denomina molaridad. Veamos entonces. Nosotros, para poder entender la química y para poder medir las concentraciones, se ocupan estas unidades de concentración que involucran, como les digo, un soluto. Siempre piensen en sal o azúcar. Al unirse con un disolvente, puede ser agua, van a generar ciertos gramos de disolución. Por un lado, si es que medimos masa. Por otro lado, podemos medir en volúmenes. Entonces, tenemos un soluto, tenemos un disolvente y también vamos a tener una disolución. Y por otro lado, podemos tener dos componentes, ya sea soluto o disolvente, y al igual que anteriormente vamos a obtener una nueva disolución con respecto también a ciertos volúmenes. Entonces, es importante reconocer que hay porcentajes que se calculan según la masa, según el volumen y según la molaridad. Por ejemplo, esto es clave en la medicina. El suero fisiológico, por ejemplo, tiene una concentración muy fija, muy precisa de sal, de cloruro de sodio. Comúnmente está al 0,9%. ¿Por qué? Porque si fuese mayor, dañaría las células. Y si fuese menor, también. O sea, debe haber un equilibrio. Ácidos, bases, neutralización. Aquí vamos a entender que se ocupa una escala de pH. Ahora, si ocupamos una escala de pH del 1 al 14, vamos a identificar que hay ciertos componentes, ciertas sustancias que forman parte de algún compuesto que van a liberar iones. Entonces, el jugo de limón
va a liberar iones de hidrógeno. Por lo tanto, está en un ambiente ácido. Más que ambiente, quizás, y más que estar, significa que este va a ser ácido. Puede ser el mismo jugo de limón o el ácido clorhídrico en nuestro estómago. En cambio, las bases, como el jabón que está acá, no liberan iones de hidrógeno, van a liberar iones de hidroxilo. Entonces, aquí tenemos como ejemplo detergentes, la soda cáustica también, limpiadores. Si vemos en nuestra escala, de 1 a 6 se considera ácido, menores a 7 específicamente. ¿Por qué? Porque el 7 se considera neutro. Y aquí yo puse una gotita de agua porque el agua pura tiene un pH de 7. Es decir, es neutro. Y los que son mayor a 7, de 8 a 14, tienen un pH comúnmente llamado básico o también alcalino. Entonces, la Coca-Cola, pensemos, tiene un pH cercano a 2. Por lo tanto, ¿qué va a ser? ¿Ácido o básico? Si dijiste ácido, estás en lo correcto. El cloro tiene un pH cercano a 12. ¿Qué va a ser? ¿Ácido o básico? Perfecto. Si dijiste básico, estás en lo correcto. Entonces, si un ácido más una base, que también se les denomina base, reaccionan entre sí, ocurre una reacción química, se denomina neutralización. Por ejemplo, si usted tiene sensación de acidez, ¿qué va a hacer? Va a tomar un antiácido, ¿cierto? Entonces, ese antiácido, que es una base, va a neutralizar el ácido del estómago. Por lo tanto, se le va a pasar la acidez. Esa es como la explicación clara de cómo funciona esta escala de pH y ácidos y bases. A continuación veremos combustión y reacciones redox, que vamos a entender finalmente a qué se refiere cada una. Una reacción de combustión es una reacción en la cual participa el oxígeno. Entonces, es una reacción con oxígeno propiamente tal que libera calor, libera luz. Y ahí tenemos, por ejemplo, una vela, la misma gasolina, cuando encendemos el auto. Por otro lado, tenemos las reacciones redox. Estas involucran la transferencia de electrones. Es decir, por ejemplo, una sustancia puede perder electrones y se va a oxidar. Ahí vemos el hierro cuando se oxida en una herrumbre o cuando está en un ambiente húmedo. Comúnmente pasa sobre todo con el hierro en ambientes cercanos al mar. Y por otro lado, también es posible que las reacciones redox se reduzcan. Por eso se llama redox, de reducción y de oxidación. Entonces, en el caso de la reducción, cuando una sustancia gana electrones, por ejemplo, el oxígeno que acepta electrones en la respiración celular, se va a significar que en este caso se reduce. Por lo tanto, este va a ganar electrones. En la vida cotidiana vemos, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa en las células. Es una reacción redox. Cuando la glucosa se metaboliza, y las bacterias también funcionan gracias a reacciones redox. Las bacterias. Las baterías, perdón, no las bacterias, las baterías. Perdón, una confusión. Las baterías también funcionan gracias a reacciones redox. Aquí hay una frase clave también que podrían reconocer, aprendérsela, es que en toda oxidación hay una reducción. Siempre van de la mano, por eso se llaman redox.
Siempre si es que una se oxida, otra se reduce. O un mismo elemento, por ejemplo. ¿Ya? Si uno se oxida, entonces también se va a reducir. Y en cuanto a las reacciones de neutralización, como los dije anteriormente, son sustancias que reaccionan teniendo un ácido y teniendo una base. Vamos ahora con física. Movimiento rectilíneo y circular. El movimiento rectilíneo ocurre en línea recta, tal como aparece en esa imagen. Un auto en una carretera recta. Y el movimiento circular ocurre en una trayectoria curva. La rueda de una bicicleta, como aparece también en ese ejemplo, o la Tierra girando alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque es un movimiento circular. Estos movimientos se describen con algunas magnitudes como la velocidad, como la aceleración y también como el tiempo. Entonces, eso va a ser súper importante de aprender porque van a reconocer ciertas situaciones que ocurren en la vida cotidiana en base a estos conceptos. Por otro lado, tenemos el estudio de las ondas. Y aquí nos vamos a dar cuenta que las ondas son propagaciones de energía. Aquí las ondas pueden propagarse a través de un medio, por ejemplo, sin transportar materia, es decir, solo actuando como onda. Entonces, podemos verificar dos tipos. Por un lado, la onda mecánica, donde necesitan un medio material, como el sonido que viaja en el aire o las olas en el mar, y las ondas electromagnéticas. Aquí no necesitan un medio, pueden viajar en el vacío, como la luz del sol, las ondas del radio, de la radio o del Wi-Fi. Y estas son electromagnéticas. Un ejemplo cotidiano, por ejemplo, valga la redundancia, es cuando hablas por celular. Tu voz se convierte en ondas eléctricas y además en electromagnéticas, porque viajan a gran distancia. A continuación, vamos a trabajar el concepto de energía, el concepto de trabajo en términos físicos y el concepto de calor. La energía es la capacidad de producir cambios. El trabajo es la capacidad de, o en realidad es cómo se define, porque el trabajo se define como la aplicación de una fuerza que va a mover un objeto. Y el calor es un tipo de energía en tránsito, es decir, se va a transferir eventualmente de un cuerpo caliente a uno frío. Entonces, cada uno de estos conceptos generan este conocimiento en base a el tipo de evento que realizan. Entonces, si lo vemos en un ejemplo, diríamos que empujar un carrito de supermercado es aplicar un trabajo. ¿Por qué? Porque estás aplicando una fuerza para mover un objeto. En cuanto a la energía, podemos visualizar allí la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque gracias a la fotosíntesis, gracias a la energía solar radiante, lumínica, se obtienen ciertos, obviamente, fotones para las hojas y así producir la fotosíntesis, pero con ayuda del dióxido de carbono y además del agua y también nutrientes. Y allí es cuando se va transformando la energía, es decir, esa energía que era lumínica, que era radiante, se va a liberar cuando se produzca toda la reacción en glucosa. Entonces, eso va a generar esta transformación de energía lumínica a energía química. Si asociáramos esa energía química, podríamos hablar de la niña que se está columpiando. ¿Por qué? Porque gracias a esa energía química que ella utilizó para poder moverse, para poder columpiarse, es gracias a lo que ella consumió como alimento.
y que se obtiene también gracias a la fotosíntesis en gran parte. Y por otro lado, el calor, por ejemplo, puede ser cuando colocas una cuchara metálica en una taza de café caliente. Ese calor de la bebida, en este caso del café caliente, va a transferirse al de la cuchara. Entonces, ahí tenemos que este calor se transfiere. Entonces, a grandes rasgos, identificamos cada uno de estos conceptos en base a ejemplos también y que tenemos en nuestra cotidianidad. Ahora, una frase clave que podría decirles es la siguiente. La energía se transforma, se transfiere y nunca se destruye. La energía se conserva. Por lo tanto, siempre va a estar, solo que va cambiando de forma. Y bien, hemos recorrido juntos biología, química, física y entendemos cómo la ciencia también puede explicar nuestro entorno. Llegamos al final de nuestra clase, pero quiero repasar con algunas preguntas rápidas. Veamos si durante estos minutitos ustedes pueden contestar a las preguntas que van a escuchar. Número 1. ¿Qué controla la entrada y salida de sustancias en la célula? Viendo este mapa conceptual, vemos que es un término que trabajamos. La entrada y la salida. Si usted dijo que era la membrana plasmática, póngala buena porque es correcto. Muy bien. La siguiente pregunta está relacionada por acá. ¿Qué mide el pH? El pH, acuérdense de la escala de pH. Este puede medir dos opciones. La acidez o la basicidad de una disolución. Es decir, puede haber una reacción química y esa reacción química, una vez que se ejecuta, puede ser ácida o puede ser básica. A no ser que también sean ejemplos cotidianos como el uso de limón o el uso de vinagre o de detergentes. Siguiente. ¿Qué ocurre en una reacción redox? También tiene que ver con reacciones. Redox. ¿Qué ocurre? Si usted dijo que se podía ganar electrones o podía perder electrones, también está en lo correcto. Se pueden transferir los electrones. Siguiente. ¿Qué diferencia hay entre una onda mecánica y electromagnética? La diferencia es que una, ¿qué necesita? Si usted dijo un medio para poder desplazarse, también está en lo correcto. Un medio para poder simplemente desplazarse. Y por último, decirles que la ciencia no es algo lejano, no es algo tampoco de solo científicos. La ciencia está en la respiración, está en un vaso con agua, en un rayo de sol, en cada movimiento que usted realiza va a generar ciencia y va a tener ciencia. Así que comprenderla es parte también de nuestra vida misma. Gracias por acompañarme en esta clase. Nos vemos en la próxima clase de ciencias. ¡Chao!